Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos momentos vamos a reaccionar a otro pastor. Ahora le tocó el turno al pastor Fabio Ubierna. Es un pastor muy conocido aquí en el Perú, es de origen argentino. Ha participado en muchos programas de televisión aquí en el país. Y pues a mí personalmente me gusta la forma como defiende la verdad, ¿no? En cuanto a la brujería o en todo caso al tema de la unión civil, que ahora está en estos momentos en el país. Sin embargo, pues a veces parece ser que no controla el tema de su temperamento y eso termina por descalificar los argumentos que pueda tener, ¿no? Como se dice, el que pica pierde. Así que vamos a reaccionar en relación al tema del sábado, ¿no? ¿Debemos o no guardar el sábado? Vamos a escuchar el video del pastor Ubierda. Vamos. ¿Guardamos o no guardamos el sábado? Sin lugar a dudas, este debe ser uno de los temas más controversiales que aparecen en la Biblia. A lo largo de la historia, la iglesia cristiana se ha dividido por este asunto. El día de hoy, muchos siguen estando a favor del sábado y otros a favor del domingo. ¿Guardamos o no guardamos el sábado? De esto vamos a hablar en... Perfecto. Vamos a empezar a desarrollar este tema. Quiero dejar en claro que esto es lo que creo yo, lo que pienso. Puedes pensar diferente y si piensas diferente, no nos vamos a pelear por eso. Vamos a interrumpir aquí porque afirma de que esto es lo que él piensa y es lo que él cree. Debería ser qué es lo que dice la Biblia para poder guiarnos de lo que dice el Señor y no de lo que una carrera teológica pueda indicar. A veces la autosuficiencia de hombres que conocen mucho y que tienen mucha experiencia puede ser una trampa mortal, ¿no? Lo ideal sería para todo cristiano es qué dice la palabra del Señor. Independientemente del tiempo en que esté la iglesia, independientemente del cargo que tenga en la iglesia, siempre debemos mostrarnos humildes. Y yo mencionaba a principios del video, a veces el pastor se deja dominar por esos ímpetus que él tiene y que terminan por minimizar los argumentos, por lo general muy buenos, que siempre presenta. ¿Sí? Entonces, pero aquí vemos claramente, ¿no? El tema de yo pienso, yo creo, eso en un cristiano y más que todo en un pastor no debe existir, ¿no? Porque ya tiene una postura eh, bien definida. El detalle está en que cada vez que uno estudia y estudia, va comprendiendo más, a veces eso le permite tener nuevos conceptos y nuevo conocimiento. Lo primero que quiero que empecemos a ver acerca de si guardamos o no guardamos el sábado es qué dice la Biblia con relación a esto. Y yo quiero sentar el primer punto. El guardar el sábado es en realidad una cuestión de libertad cristiana. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia con relación a esto. En Colosenses capítulo 2, el versículo 16 al 17, dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Qué importante esta palabra de Colosenses, que nadie os juzgue. Yo no te puedo juzgar a ti si guardas el sábado o si guardas el domingo, y lo mismo es de ti hacia mí. No me puedes juzgar si yo guardo el sábado o si yo guardo el domingo. La Biblia es muy clara, es enfática, y esto tiene carácter de mandamiento, es decir, que nadie los juzgue. Yo no puedo juzgarte, tú no me juzgas. Es una cuestión de libertad cristiana. Vamos a dejarlo ahí un rato porque el pastor dice algo que pues en realidad es falso totalmente. Si bien es cierto, la ley de Dios podríamos llamarlo así, es de libertad para el mundo. Para el cristiano no tanto, porque el cristiano tiene que vivir en cierta obediencia, más que en cierta obediencia, en completa obediencia a los mandamientos del Señor. Cuando nosotros decimos que los mandamientos de Dios, en este caso el sábado, que se encuentra dentro del decálogo, es de libertad cristiana, estamos diciendo que de manera implícita, que es la persona quien decide qué mandamiento obedece y quién no mandamiento obedece. Y eso no es así, jamás se enseñó eso. En realidad, para llegar a esa conclusión, es lógico usar un versículo mal interpretado. Por eso, y nuevamente insisto en esto, la primera carta que saca siempre es Colosenses 2, un versículo mal interpretado y obviamente le da una enseñanza
mal aplicada, ¿no? El tema de la libertad cristiana. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. El humano no puede decidir, el ser humano y el cristiano en general no puede decidir qué está bien y qué está mal. Necesita de la ley, porque la ley es la que define lo malo y lo bueno. Justamente lo que define pecado es la ley. Y la infracción a esa ley se llama pecado. Entonces, es así de sencillo. Sin embargo, si nosotros colocamos esas filosofías y esas creencias de que cada uno de nosotros va a decir que está bien y que está mal, pues vamos a tener lo que vemos actualmente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bien claro y que él también sabe que está bien porque ha defendido eso, es el tema del aborto, ¿no? Para muchos está bien, para otros está mal, y ese es el problema, que cada uno pone su concepto. El detalle sería, ¿qué es lo que nos dice Dios en la iglesia? ¿No? Y Colosenses 2, nuevamente, los pastores citan este versículo, pero nunca dan la aplicación en cuanto a qué es las sombras. Hebreos 10:1, para todos los que nos ven, podemos ver que las sombras, eso que apuntaba a Cristo, se refería a los sacrificios, a los ritos, a las ofrendas, a las leyes rituales. El sábado no tiene nada que ver con las leyes rituales. Ah, lo que sí tenemos que enfatizar y estar de acuerdo es que él menciona que ese versículo dice no juzguen, y es correcto. Nadie puede juzgar, incluso si no guardan los mandamientos. Es decir, si tú no honras a tu padre, a tu madre, si tú mientes, si tú robas, ¿quién te podría juzgar? El humano no tiene esa facultad de juzgar. Nadie puede ser juez de nadie, no solamente en el cuarto mandamiento, sino en todos los mandamientos. El único que es juez, según la Biblia, es Dios. Por lo tanto, nuevamente sacan un versículo que los inductos e inconstantes tuercen y pues terminamos creyendo cosas locas como llegar a decir que uno decide que está bien y que está mal en relación al cuarto mandamiento. Pero sigamos. El día que nosotros guardamos para el Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, el versículo 5, el apóstol Pablo dice esto: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Si tú eres de lo que dice, no, tal día es más importante que el otro, está todo bien, no hay problema. Y otro dice, para mí son iguales todos los días. Y aquí nuevamente enfatizar en la Biblia es lo necesario, no es, ¿cómo les podría decir? No es lógico decir lo que yo creo, sino es lo que la Biblia dice. Él acaba de mencionar, y vamos a retrocederlo para que lo puedan ver ustedes mismos, ¿sí? Unos 10 segundos antes, aquí vamos a ver, miren lo que dice. Otro juzga iguales todos los días. Si tú eres de lo que dice, no, tal día es más importante que el otro, está todo bien. Aquí, nadie dice que un día es más importante que el otro. No se trata de lo que tú o de lo que yo diga. Es de lo que se trata es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios claramente dice que Dios santifica y bendice el día séptimo. No hay otro día bendecido y santificado por Dios que el día séptimo. Por lo tanto, no se trata de lo que el pastor Vierna o cualquier otro pastor diga o de lo que la iglesia adventista diga. Es de lo que dice Dios. Y Dios dice que Él ha santificado, Él ha bendecido y Él ha reposado. Entonces, más claro no puede estar. Pero cuando nosotros mandamos ese concepto del sábado o ese mandamiento del sábado a, a un criterio humano, ahí empiezan los problemas. No hay problema. Y otro dice, para mí son iguales todos los días. Entonces no tenemos que discutir por eso, porque unos sí, otros no. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Si tú vas a guardar el sábado, tienes que estar completamente convencido en tu mente que eso es lo que Dios tiene y quiere para ti en este tiempo. Si yo voy a guardar el domingo, tengo que estar plenamente convencido en mi mente de que eso es lo que Dios tiene para mí. Otro engaño mortal, porque si nosotros vamos a entrar a ese plano de si estoy convencido o no, pues los católicos están convencidos de que María puede intercede por ellos, que se puede rezar a los santos, están convencidos de que el Papa es el representante de Dios aquí en la tierra, están convencidos de que él puede excomulgar ángeles, están convencidos de muchas cosas. Realmente el estar convencido de algo no significa que uno esté en lo correcto. Entonces hay que tener bastante cuidado de lo que se enseña. Realmente, en mi poca experiencia cristiana que tengo, me sorprende mucho escuchar a pastores de
de renombre y de experiencia hablar tan ligeramente. Yo no sé si es porque no tienen comunión, simplemente porque son apariencia pura, eh, no lo sé, pero hablar tan ligeramente conlleva a muchas cosas. Es por eso que hay tantas denominaciones en el mundo, justamente por hombres como este, ¿no? Que ah, dicen tanta filosofía hueca y vana, y pues por el hecho de tener popularidad, ¿no? ah, Jala mucha gente, y eso es lo que jala, en realidad. El humano está acostumbrado a eso, a irse por lo popular. Tendríamos que irnos al tema de ser cristianos basado en un escrito está. Por eso Jesús no era tan popular que digamos, porque él siempre hablaba con un escrito está. Y no decía tantas cosas sin sentido hasta el momento como lo dice el pastor Ubierna. Vamos a terminar que analice el versículo para también darle la interpretación correcta. El guardar el sábado, al fin y al cabo, no es un tema sobre el cual la palabra nos dice que tengamos que discutir, más bien nos advierte de no juzgarnos y comernos entre nosotros a causa de este tema. El asunto del Sabbat o Shabbat, como le llaman algunos, es muy complejo, y no solamente en el Nuevo Testamento, sino en toda la teología. El tema del Shabbat no es complejo. Es tan sencillo como leer el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio. Es decir, los 10 mandamientos son lo más sencillo que puede haber para el entendimiento. La aplicación es otra cosa. Pero para el entendimiento del humano, Dios ha sido tan claro y tan sencillo que no necesita una interpretación adicional. Por ejemplo, cuando Dios dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿qué interpretación puede tener esa si no es la literal? Cuando dice, no tendrás otros dioses, no te inclinarás a imágenes, ni las adorarás. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué interpretación puede tener esa? Nada. Es decir, literalmente ya se está interpretando. Y cuando dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, ¿dónde está lo complejo? En realidad, cuando nosotros entendemos que es el enemigo quien propone que los mandamientos son complejos, ahí entra la disensión y la diferencia de opiniones en cuanto a la interpretación de los versículos. Pero, pastor, por favor, ¿qué complejo puede tener guardar el día de reposo para santificarlo? No tiene nada de complejo para el entendimiento. Lo que sí es complejo es quitarse esos prejuicios y esas ideas preconcebidas que han sido que han sido pues albergadas en su mente y en su corazón, no solamente de ustedes, sino de miles y miles de cristianos. Entonces, la idea es, lo complejo sería sacar esos prejuicios, esos paradigmas, esas ideas preconcebidas, pues, y poder obedecer lo que dice Dios, ¿no? Y su voz tan sencilla. Los 10 mandamientos no son nada complejos de entenderlo. Del Nuevo Testamento y en la práctica cristiana también. Como les dije, desde el principio de los siglos, la iglesia cristiana se ha dividido por esto. ¿Guardamos o no guardamos el sábado? La manera concreta en la que los creyentes gentiles debían aplicar el cuarto mandamiento ha sido un tema, como digo, de controversia desde los primeros siglos de la era cristiana. ¿Qué dice Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 14, el versículo del 5 al 6? Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y escuchen lo que dice Pablo. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Por eso digo, el guardar o no el sábado tiene que ver más con la libertad cristiana que con el legalismo del día de reposo, es sábado, es domingo, el Shabbat, ¿qué hacemos con esto o qué hacemos con lo otro? Y quiero dejar sentado algo bien en claro. Vamos a dejarlo ahí. Romanos capítulo 14, otro de los versículos que también han citado otros pastores y, y asocian este capítulo al tema del sábado, ¿no? Y acá hay varios puntos que se han mencionado anteriormente. Cuando se habla de sábado o en todo caso de domingo, la Biblia es clara, hay que analizar el texto en su contexto, porque cuando sacamos porciones, como él lo está haciendo y como otros pastores lo hacen, podemos llegar a una confusión terrible. Cuando la Biblia habla de día de reposo, siempre tiene esta expresión: día de reposo, mi día santo, día sábado. Es decir, cuando se refiere al séptimo día, siempre tiene esos términos. Cuando se refiere al domingo, siempre tiene el término primer día de la semana. Es decir, cuando encontramos esos términos, podemos entender que esos capítulos tratan del sábado o del domingo.
en este capítulo, en todo el capítulo, en los 23 versículos, no vas a encontrar la expresión séptimo día de reposo, día santo, o tampoco primer día de la semana. Por lo tanto, no se está hablando de sábado o domingo, y menos de una controversia que él dice que existían en los primeros siglos. No existía ninguna controversia. Hechos 15 es fundamental para entender que no había ninguna controversia entre los cristianos en cuanto a la observancia del sábado. Eh, Romanos 14:1 nos dice, recibid al débil de la fe, pero no para contender sobre opiniones. El contexto tiene claramente las opiniones y no mandamientos. Por lo tanto, ese capítulo no habla acerca de si se está hablando de un mandamiento específico, sino de las opiniones. Él leyó el versículo 6. El versículo 6, me quedo con la parte donde dice, el que come para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿A qué se refiere cuando esa persona dice, el que no come, para el Señor no come? ¿Significa que el cristiano se va a quedar sin comer? No, es imposible que un cristiano se quede sin comer y dar gracias a Dios, pero sí cuando lo asociamos con los días que se estaban haciendo mención aquí, podemos entender claramente que esos días especiales no podía dejar, perdón, dejaba de comer y no había ningún problema. En realidad, la relación comidas y días se asocia a los ayunos. Los que conocen mayormente las tradiciones judías pueden entender claramente, y esto también está en algunos escritos judíos, dice claramente que por lo general se ayunaban 2 días a la semana. Lucas 18 te lo puede decir. Y pues estos días eran obligados para todos aquellos que querían formar parte de la nación judía. Y pues aquí entra ese debate, ¿no? En realidad, si tú ayunas en ese día, ah, está bien, ayuna porque para el Señor ayunas. Es decir, dejas de comer en ese día especial. Pero si no ayunas, es decir, si comes, pues está bien también, porque para el Señor comes. Es decir, no había ningún problema. Lo que estaba diciendo Pablo en cuestión de ayuno era, si comes o no comes, no hay problema. Eso sí es un tema de libertad. ¿Por qué? Porque el ayuno tiene otro propósito, pero si tú no ayunas, no es pecado, porque no se encuentra en la ley. El ayuno es más que todo una ayuda para el cristiano para poder desarrollar y crecer espiritualmente. Por eso el versículo 2 del mismo capítulo dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro que es débil come legumbres. Estamos hablando de comidas, no estamos hablando de días de reposo. Cuando sacamos el texto fuera de su contexto, podemos decir cualquier barbaridad. En este primer punto, el principio básico y general al mismo tiempo del Shabbat no tenía que ver con la adoración, sino simplemente con el tema del trabajo. Con otra barbaridad más, ¿no? El día sábado no tenía nada que ver con la adoración, sino con el trabajo. Por eso llegamos a enseñar tantas cosas tan sacadas de la cabeza. Ah, en el transcurso del video le vamos a demostrar al pastor que está equivocado totalmente. Y eso es por creer en lo que él cree y no por lo que dice la Biblia. Este ha sido la primera parte de la reacción. Este es un video largo, por lo tanto vamos a dividirlos en los 4 o 5 puntos creo que el pastor tiene aquí. No sé exactamente, pero aquí ya para adelantar, ¿no? Los apóstoles no consideraron importante exigir a los cristianos gentiles a guardar el sábado. En realidad, los apóstoles no exigieron nada, porque los mandamientos no se exigen, los mandamientos se hacen por amor. Así que esa pregunta de por sí ya está mal formulada. Nadie te puede exigir a amar a Dios, nadie te puede exigir estudiar tu palabra, nadie te puede exigir a orar, nadie te puede exigir a nada. Tú lo haces por amor. Así que este ha sido video reacción y nos vemos en la segunda parte. Bendiciones.